Y entonces vuelve a soñar, pero esta vez más intenso. Ok. Siente que alguien se le posa encima, lo agarra de aquí, de la camisa o de la playera, la pijama, y le dice, ¿qué hacen estos en mi casa? Fabiola lo que hizo fue gritar, dice, lárgate de mi casa o llamo a la policía. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque no te conozco, no te he visto, lárgate de mi casa. Y la mujer simplemente sonrió y le dijo, llevo aquí mucho tiempo. Y fue entonces cuando delante de estas 4 personas escucharon una voz tan audible. Y digo audible porque a veces parece que escuchamos algo y no. No, fue una voz tan nítida diciendo, lárgate de mi casa, Wow. deja en paz a mis hijos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Familia, tenemos un invitado muy especial esta noche. Una persona que estoy seguro que algunos, la mayoría probablemente reconozca. Israel Cruz. ¿Cómo estás, hermano? Paco, muy bien y muy agradecido contigo y muy feliz de estar nuevamente aquí contigo y con tu audiencia. Gracias, hermano, por aceptar nuevamente la invitación. Ya tenía un buen rato que no te veía. Pues ahora sí que la gente, yo creo que la última vez que te vieron fue en un en vivo, el primer en vivo de Llamadas del Más Allá. Ese primer en vivo que no se me olvida y que quedó en la memoria de muchas personas lo que ocurrió esa noche. ¿Qué te puedo decir, amigo? Para las personas que se están conociendo por primera vez, hermano, me gustaría que te presentes quién eres, a qué te dedicas y redes sociales, por favor. Claro que sí, mi nombre es Israel Cruz. Redes sociales, vamos a empezar por mi canal de YouTube. Tengo un canal, ahora me dedico a hacer podcast también, creación de contenido como tú. Se llama Rush Podcast de Israel Cruz. Y redes sociales, Facebook, Instagram, Israel Cruz. E Instagram, pues Rush Podcast de Israel Cruz. Gracias, hermano. Oye, a ver, yo sé que no podemos entrar de lleno al tema que tenemos porque hay un tema pendiente, una plática muy rápida, porque tú estuviste en ese primer en vivo que mucha gente tuvo demasiado miedo al ver una manifestación demoníaca en vivo. ¿Cómo lo viviste, amigo? Bueno, esa experiencia es una experiencia única y que no se vive todos los días. Claro. Y creo que desde nuestro lado, los que estábamos en esa llamada, yo se lo comenté a Jaciel antes de que iniciara todo eso. Yo presentía que algo iba a pasar, por eso quise estar. Yo le dije a Jaciel, oye, me gustaría ver cómo se graba. Ajá. Cómo lo producen, quiero estar en el primer en vivo. Y Jaciel me dijo, vente, pero sal a cuadro. Yo tenía la sensación, presentía que algo iba a pasar. Ok. Entonces, se para la transmisión, ¿recuerdas? Y en la segunda parte es cuando recibimos esa llamada de esta persona que en la oración se empezó a manifestar. Creo que los que hemos vivido de este lado, hablando de lo que yo profesaba antes, que yo te comentaba que había sido pastor, sabemos que en cualquier momento puede suceder. Entonces, relativamente estamos preparados para que suceda o cuando suceda saber cómo actuar. Okay. Por lo tanto, gracias a Dios no hubo temor más que preocupación por la persona, ¿no? Sí, no, porque no estaba con nosotros, no teníamos el control pues de lo que pasaba del todo, o sea, al 100%, si se cortaba la llamada perdíamos pues prácticamente todo vínculo con esta persona. Israel, qué bueno que te diste la oportunidad de venir. Mucha gente me estaba diciendo, ¿te contactó después de ese en vivo, amigo?
Después del primer capítulo que grabamos, hablamos acerca de liberación, de liberaciones en iglesias. Y después del en vivo, sí, mucha gente. Yo te hacía un promedio de unas 300, 400 personas quizá. Sí. Que empezaron a contactarme solicitando ayuda. Ok. Y no solamente eso. Lo más interesante es que no solamente decían ayúdame, ora por mí, sino mira, me pasa esto específicamente. Y no solamente me decían me pasa esto específicamente, me mandaban evidencia. Pero son evidencias muy privadas, me imagino. Afortunada y desafortunadamente, ¿no? Que más quisiéramos nosotros poder quizá mostrarle a las personas cómo es cuando una persona está siendo poseída o manifestándose, pero pues por privacidad no las podemos mostrar. Pero claro. Tengo videos que prometí a las personas no mostrarlas, tengo fotografías, audios incluso, cuando está sucediendo una manifestación. Son muy fuertes. Oye, qué fuerte, amigo. Y qué bueno que, estás apoyando a esas personas que se están contactando. Porque el tema que vamos a hablar es un tema, yo creo que se ha hablado mucho del tema de fotografías. O sea, desde el tema cuadros, o sea, un óleo pintado, un cuadro al óleo, algo que tiene un tipo de energía y que para muchas personas es una imagen. O sea, quitándole el tema de foto, cuadro, una imagen maldita. ¿Tú por qué crees que se pueda maldecir? Fíjate que es curioso porque a lo largo de la historia hemos visto evidencia de figuras, personas que han dibujado, y en esos dibujos va implícita una maldición, porque cada artista representa lo que tiene o lo que quiere transmitir a través de su arte. Incluso se ha hablado de Picasso y de algunos otros artistas como esos, ¿no? Ajá. Es impresionante porque pues allá afuera, se han creado muchas creepypastas, ¿no? De personas que mencionan que no veas esta imagen y te la ponen porque es maldita. Voy a pensar algo seriamente porque yo tengo en mi posesión una imagen que la única condición que me dieron es puedes verla por 5 segundos máximo. Máximo. Si te quedas viéndola 1 minuto o más de esos 5 segundos, dependiendo qué tanto tiempo te quedes, pueden pasarte cosas malas. Y hay evidencia de eso. Y hay personas que dicen, Paco, muéstrala. No la voy a mostrar, pero si en caso... No lo sé, es que es un tema muy difícil para mí. Alguien dice, yo no creo en esto. Voy a pensar en un futuro donde poder publicarla con su debida restricción. Porque es más allá de ser un cuadro, es una fotografía tomada, por un fotógrafo. Pero la voy a describir. Es a un niño. Pero este niño tenía como un tipo de ataques en las noches. En esos años la gente pensaba mucho que se trataba de pesadillas, terrores nocturnos. Pero la fotografía fue tomada durante uno de esos ataques donde el niño estaba, pues no puedo decir bajo un influjo de algo, pero sí estaba siendo no él, prácticamente estaba bajo... Por lo que pareces bajo algún tipo de influencia. Ok. Y esa foto es muy vieja, demasiado vieja. Y sí, o sea, es de esas pocas imágenes que cuando la ves te provocan algo, pues no sé si es sugestión, pero sí sientes, yo sentí como ganas de llorar, pero después de eso sentí como mucha nostalgia acompañado de miedo. Es algo raro. Estamos trabajando en el sitio oficial de extranormalpodcast.com para que ahí podamos compartir cosas que probablemente en ese tipo de plataformas que son o suelen censurarte mucho, la gente lo pueda disfrutar. Entonces, espérenlo muy pronto. Tengo que pensar si publico eso o no, porque la persona que me dijo te la doy, analízala. La analizamos incluso con amigos que tienen mucho conocimiento y sí me han confirmado que sí hay algo detrás de.
Pero amigo, vamos a hablar ahorita de unas historias que nos han compartido la audiencia. Así a grandes rasgos, sin darnos spoilers, ¿qué te han parecido a ti las que te enviaron a ti? Una de las historias, que va a ser la que voy a contar al final, ha sido la que más me ha impactado. Ok. Porque tiene que ver mucho con este tipo de figuras de las que estamos hablando. Y de hecho, esta mujer que aparece en esta última historia es muy parecida a una historia que me contó un amigo que vivía por acá cerca. Ok. Pues vamos a comenzar con esta lluvia de historias, hermano. Te quiero contar la historia de Betty. Betty es una mujer que vive en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Ella nos cuenta que hace algunos años, cuando la era del internet empezaba a fluir, tenía una mejor amiga, Yasmín. Yasmín tenía una fijación por el fenómeno paranormal impresionante. En ese entonces las dos cursaban la preparatoria. Se usaba ya la tecnología, o sea, ya había internet, pero estaba en la cuna, se empezaba a usar el disquete y ese tipo de cosas. Entonces, en ese entonces, en Estados Unidos, empezó a correr un rumor. Empezaban a salir las primeras imágenes que las personas podían personalizar mediante tu computadora, pero de una forma bien primitiva, voy a llamarle así. Y en ese entonces, recuerda que había un foro, no recuerda el nombre, donde las personas simplemente se creaban nombres de usuarios y compartían cosas en esa parte de Estados Unidos. Dicen que empezaron ellos primeramente a levantar muchas sospechas, porque en el foro donde visitaban habían compartido la imagen, una supuesta imagen que fue creada por una mujer de origen oriental antes de quitarse la vida. Y la gente empezó a crearle una historia de terror al decir que esta imagen estaba maldita. Y si tú la veías por determinado tiempo, tú también ibas a terminar acabando con tu vida. Eso se hizo, repito, una tipo creepypasta, una historia de terror, algo ficticio. Pero mucha gente en ese foro mencionaba, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Esa imagen sí transmite algo, esa imagen te hace sentir triste. Había gente que dijo, yo la vi solamente unos cuantos segundos y entré en depresión, cosas así. Y pues su amiga dijo, pues oye, ¿y si la descargamos? Y ya dice, desafortunadamente, la persona que me manda esta historia, Betty, me dice, la verdad, pues yo era la de la computadora y pues yo la descargué en mi computadora. Recuerdo que estábamos en la escuela, teníamos una hora libre, la descargo y nos quedamos viendo. Y créeme que no era nada del otro mundo. O sea, no era como la historia al principio que te contaba del niño bajo el influjo de una posesión o un espíritu maligno. No. Era una mujer que hizo su propio o dibujó su propio rostro. Pero en los ojos le añadió un efecto tan cautivador que no dejabas de ver los ojos de esta mujer en el dibujo, pero que te causaba mucho, pues este sentimiento de nostalgia. Dice, la verdad, nosotras dos nos quedamos mirando esta imagen en mi computadora, pero nos quedamos así como pasa en las películas, ¿no? Te quedas ido viéndolo. No sintieron el tiempo. Dice, yo sentí muchas ganas de llorar y mi amiga también, pero como que hubo una incomodidad después de que salimos como de ese trance, si le quieres ver así. Nos quedamos mirando, dice, una a otra y como que no hablamos nada, ¿no? Como de, oye, ya es tarde, ya me voy. Ok. Dice, se fue mi amiga, yo me quedé. En ese entonces empezábamos a ocupar un chat donde ella me especifica que cuando estabas en línea estaba el botón, la lucecita verde, ¿no? No sé si era Messenger, no me especifica cuál era. Y dice, pasaron las horas y yo me quedé platicando con unos amigos, con unos compañeros,
y esta chica no se conectaba. Mi amiga, pues, a pesar de que la acababa de ver, me conectaba con ella. Dice, me alisté para dormir, fui a ver si cenaba algo y me acosté a dormir. Pasó algo, dice, porque yo empecé a tener muchas pesadillas. En mis pesadillas veía manifestaciones que salían de la nada de mi habitación, pero recordaba mucho la mirada de esa mujer, de ese retrato que vi. Lo recordaba muchísimo. Y cuando desperté a mitad de la noche, desperté con mucho, mucho dolor de cabeza. Para esto mi computadora se había quedado prendida y por el brillo, para bajar el brillo, me asomo y veo que mi amiga estaba conectada. Vi la lucecita verde, el icono de que estaba en línea, y le escribo, ¿estás despierta? Y me responde sí. Y me dice, es que no puedo dormir. ¿Qué tienes? Y le responde, tengo mucho dolor de cabeza. Pero tuve un sueño muy extraño. Tuve un sueño donde yo hacía algo que jamás haría. ¿Qué soñaste? Y platicando con ella, soñé que yo maté a mi mamá. ¿Cómo? Soñé que yo maté a mi mamá, pero que no me di cuenta hasta el momento de que ya había pasado, y por el sueño por la impresión del sueño yo despierto, y despierto con mucho dolor de cabeza y no puedo dormir. Y se quedaron ellas platicando un buen rato hasta que ella ya no me contestó los mensajes. Dice, seguramente se quedó dormida, pero había un poquito como un presentimiento. Ella dijo, pues probablemente ya por la hora se quedó dormida, pero estaba esta espinita de decir, ¿por qué no? ¿Y si no? ¿Y si pasó algo? No lo sé. Entonces ella no pudo dormir, se quedó despierta toda la noche, y en cuanto empezó a amanecer, ella sale de su casa rumbo a la casa de su amiga, y es, amigo, donde ella se topó con algo desgarrador. Cuando va llegando a su casa, esa persona me dice, afuera de la casa de ella, recuerdo que habían 2 vehículos, una patrulla y una ambulancia. Al llegar, la casa estaba abierta y en la sala estaban sus papás. Se estaban abrazando, estaban llorando. Mi amiga había decidido quitarse la vida. Yo vi cuando bajaron su cuerpo. Le vi el rostro. Se había colgado de uno de los montenes de su habitación con un cinturón. Le vi la marca en el cuello. Vi su rostro. Y cuando vi bien, mirando su rostro de una forma tan detallada, noté que tenía una gran semejanza con el rostro de la mujer que se había dibujado. No sé cómo fue que pasó. Había una gran semejanza. Yo no podía creer lo que estaba ocurriendo, definitivamente no lo podía creer. Pero entendí que la maldición o una manifestación maligna puede surgir incluso aún viendo algo tan inocente como una imagen. Ella definitivamente no lo creía. Y de verdad me puso a pensar de, a ver, una cosa son las historias que escuchamos en internet, pero ¿qué probabilidad había de que esta niña sufriera como de, no sé, como de, ¿cómo le puedes decir? Es de depresión y decidir acabar con su vida? Mira, eso que me comentas y que nos comentas a todos es muy curioso. Y justo ahora que estabas relatando esta historia, me acordé de hace unos años, yo creo que estoy hablando de hace quizá 20 años, quizá un poquito más, que antes en los pastelillos que luego venden en los centros comerciales o galletas, salían figuritas que eran como hologramas. Ajá. Y algunos eran en 3D. Entonces,
tú tenías que hacer cierta acción con los ojos para poder lograr ver las figuras 3D. Hacer viscos o algo así. Hacer como un visco o algo parecido. Hubieron casos donde se dio a conocer que varias personas habían sufrido alucinaciones e incluso convulsiones al mirar esas imágenes. Ok. Y por ahí se empezó a contar un relato de que también tenían mensajes subliminales. Ok. Entonces, esto se me asemeja a lo que acabas de decir. Puede que haya por ahí algo escondido, ¿no? No, y recordemos, ¿no? El tema, por ejemplo, brujería es intención. Entonces, ¿con qué intención haces algo? ¿Cómo lo intencionas para que tenga un efecto en la vida de alguien más? ¿Quién sabe qué intención? Es una empresa, una marca muy grande, la que tú mencionas. Pero me queda claro que no está tan descabellado. Puede pasar. Puede pasar. Incluso me atreveré a decir, ha pasado. Ha pasado. Qué fuerte, amigo. Y esto, fíjate, me hace recordar que no todo lo que vemos necesariamente es la realidad. Puede que haya personas que vean cosas en las imágenes que otros no podemos ver. Y viceversa, puede que nosotros notemos algo en las imágenes que otras personas no ven. Exacto, de hecho ha pasado. Mucha gente, recuerdo cuando se hizo viral un tema de, no, es que yo veo un vestido de tal color y otro. O sea, la percepción va cambiando mucho, ¿no? Y es muy diferente tener una percepción cuando tú puedes ver algo tangible, que simplemente es cuestión de color, de luz, a cuando es algo que no se puede manipular. ¿Algo más espiritual? Algo más espiritual. Y esto va relacionado con la historia, si me permites. Adelante, amigo. Que te quiero contar ahora. Esa historia es la historia de Lisandro. Lisandro, un niño común, convencional, muy creativo. Desde muy pequeñito le gustó este tema de observar las cosas, ver la naturaleza, los paisajes. Y conforme fue creciendo, decidió dedicarse a estudiar lo que más le apasionaba, que era capturar imágenes. El tema de la fotografía. Lisandro, con mucho esfuerzo, logró terminar su carrera. Empezó a hacer prácticas, empezó a hacer diferente tipo de actividades, pero se enfocó más, digamos, que en la fotografía de eventos. Ok. Un día común y corriente, de trabajo normal, fue a una boda a realizar la toma de fotografías de esa boda. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas que nos hemos dedicado a la fotografía o al video? A veces es muy tarde, terminas cansado y tienes que editar o el video o la foto que acabas de tomar porque pues pones un periodo de entrega. Claro. Lisandro, dadas las circunstancias, era de madrugada y él estaba editando las fotografías. Pero sucedió algo bien curioso que creo que a muchos nos ha pasado. Estás editando y de pronto se te quita la pantalla. Se apaga. Se apaga. 100%. ¿A quién no le ha pasado? Sí. A mí me ha pasado, yo creo que a muchos les ha pasado. Se apaga la pantalla. Sigue editando y la pantalla se vuelve a poner en blanco. ¿Qué piensas? ¿Un error del sistema? ¿Un error de software? Reinicias, te vas a tomar un descanso, es de madrugada, estás cansado, te tomas a lo mejor unos, ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos y regresas a editar. Lo curioso es cuando retomó la edición, estaba editando justo una fotografía donde aparece la novia y su mamá. Ajá. Y esta fotografía tenía una mancha que no se lograba quitar. A veces cuando enfocas a contraluz, tú sabes, hay un destello, una falla de lente y se provoca una neblina. Entonces tratas de limpiarlo lo más que puedes. Lo curioso es que cuando tú aplicas una corrección, la mancha se va. Claro. En esta ocasión la mancha no se iba. Y esto es lo sorprendente. Que la mancha no solamente permanecía en un lugar, sino se transformó en el contorno de la mamá de la novia. Ok. Es decir, se empezó a formar como una silueta alrededor de la mamá, una silueta blanca, y él trataba de eliminarla, de quitarla, de borrarla, y no se podía.
Fue algo curioso, llamó su atención, pero decidió por ese lado Sí. parar. Digo, me voy a descansar un rato, lo retomo más adelante. Días después, le toca asistir a otro evento, el bautizo de un niño. Ajá. Un evento religioso en iglesia. Toma sus cosas, hace sus fotos y, como siempre, llega tarde a casa, cansado, pero pues tiene que continuar con la edición de las fotografías. Porque pues tiene que Sí. entregarlas. Está editando, ve a todos los invitados. ¿Y qué crees? Se vuelve a repetir. El abuelo del niño que estaba siendo bautizado empezó a dibujarse un contorno a su alrededor. Lisandro dice, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? No lo puedo creer. Una vez te lo paso, pero 2 veces. No, ya no. No es coincidencia. Un error de cámara, no sé. Podría ser. Sí. Y podría ser quizá en la misma sesión, pero en 2 sesiones. Eso sí está extraño. Es muy extraño. Bueno, pasa el tiempo y lo invitan a una actividad escolar, Ujú. a tomar fotografías por un evento de escuela. Hace la fotografía de retrato, todos los niños ahí formaditos, en filita, como Sí. suelen hacerse las fotografías. Nuevamente llega al estudio, se prepara y nuevamente aparece esta luz o esta silueta, pero esto es lo más triste, alrededor de un niño. Lisandro no lo puede creer. Se siente temeroso, Claro. se siente confundido, intrigado, a tal grado de que dice, ¿saben qué? Ya no quiero seguir fotografiando. Es más, a todas las personas Sí. que me encargaron este trabajo, les voy a regresar su dinero. No quiero seguir trabajando porque no sé qué es esto, no sé qué me está pasando, no tengo paz, voy a parar. Decide contactarse con estas 3 personas y la noticia es que estas 3 personas, la mamá de la novia, el abuelito del niño de bautizo Y el niño. y el niño de la escuela, habían fallecido. Uf. ¿Una señal? Lo mismo se preguntó Lisandro, ¿será esto un presagio? ¿Es algo que me están avisando? ¿Será que yo solamente puedo ver esto? ¿O qué pasa? Por su bienestar mental, Lisandro dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a dedicar a la fotografía. Voy a tomar otro rumbo, voy a dedicarme a otra cosa. Y listo, se decide dedicarse a otra cosa. Qué fuerte, amigo. Eso no es todo. Tiempo después, te estoy hablando de años después, Lisandro decide ir a visitar a su mamá. Dice, ya dejé mi carrera, dejé todo, estoy bien tranquilo. Llega y entra a la casa, saluda a su mamá. Pero en eso su papá dice, oye, ve a traerme algo a la bodega. Algo que dejé ahí olvidado, que vamos a ocupar. Entra a la bodega y ve una fotografía vieja donde están todos ellos. Sus papás, su mamá, su papá, él y sus hermanos. Cuando a lo lejos su papá escuchó que Lisandro pegó un grito. ¡Esa maldita luz! Entonces el papá llega corriendo a donde estaba Lisandro y dice, ¿qué te pasa? Es que esa maldita luz está ahí. El papá toma el cuadro y le dice, ¿cuál luz? No inventes. ¿De qué luz me estás hablando? Y Lisandro dice, esta estaba señalando a su mamá. Entonces Lisandro avienta el cuadro y dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? No quiero. Y empieza a tirar maldiciones y decide no volver a ver ningún cuadro nuevamente. A los pocos días fallece su mamá. Wow. ¿Cómo pasó de ser algo que pensó que era algo más técnico a que realmente la mancha ante los ojos de él sí estaba presente? O sea, ¿le llamarías un don? No sabría cómo llamarlo. Quizá lo llamaría más bien como, no sé, un
un aviso, porque igual y si fuese un don quizá lo hubiese visto en más fotografías. Posiblemente muchas personas pudieron fallecer también, no sé, quizá solamente fue un aviso para él, pero creo que es algo que muy turbio. No me gustaría ver una fotografía y saber lo que va a suceder No, después, sería ¿no? algo muy duro, ¿no? Imagínate, sobre todo el tener, no sé, las agallas, sabiendo lo que lo puedes ver, lo ves y ves que está tu mamá o peor, todavía, no sé, tu esposa o un hijo tuyo, ¿no? O sea, qué duro es. Que está muy fuerte esa historia, está muy interesante. Amigo, yo tengo una historia. Esta historia se llama Hermanas. Está muy interesante también porque se repite algo que mucha gente ya ha escuchado anteriormente aquí en Extra Normal, pero sumándole el tema de fotografía. Esto le sucede a la familia Peralta. Ruth es la madre de familia, quien se encontraba una tarde como cualquier otra en su casa con sus 2 hijos, Sebastián y Sofía. Esa familia tenía un tiempecito atrás, que estaba de luto porque había fallecido la mamá de Ruth, la abuela de los niños, y pues era una persona, era su mamá, era una mujer sumamente atenta con su familia. Pues Ruth tenía una relación muy amorosa con su madre. Entonces, pues ellos estaban de luto por esta pérdida. Y una tarde, mientras estaba Ruth con sus hijos en la sala, llegó de visita una tía, que era hermana de su mamá, que iba a visitar a la familia. Tenía mucho tiempo que no se visitaban. Y llegó, recuerdo muy bien cómo se baja del automóvil, mis hijos la ven, le abren la puerta, la pasamos, platicamos con ella. Tenía, la verdad, mucho tiempo que no hablábamos. La vez que la vi y no pude hablar con ella fue en el funeral de mi mamá. Entonces, pues ya quería yo visitar, o que alguien de la familia me visitara. Y ella llegó. Recuerdo que se sentó en la sala, nos vimos, nos abrazamos. Todo normal, aparentemente. Pero pasó algo bien raro antes de que mi tía entrara. Ella venía como con la intención de quedarse más días, o muchos días, porque trajo maletas. Y ella mete su equipaje a la casa, y la puerta, como de la nada, como que se le cierra casi en la puerta, casi golpeándole en la cara. Entonces, esta tía le dice a mi madre difunta, que le decían Chabelita: ay, Chabelita, ¿qué quieres, que me vaya de tu casa? Vengo a visitar a tu hija. Pero bueno, no tomó importancia. Empezaron a platicar y no tocaban el tema, dice, de mi mamá, que acababa de fallecer. Había como un poquito, como que no queríamos tocar ese tema, hablábamos otra cosa, pero pues en algún momento se tocó ese tema y solamente mi tía dijo: hija, aunque la familia no lo crea y aunque tal vez no tuve la mejor relación con tu mamá, con Chabelita, pues sí la quería, a mi manera, pero la quería. Aunque la gente opine lo contrario, yo siempre quise a tu mamá. Pues Ruth escucha eso y como que le saca un poquito de onda, ¿no? ¿A qué se refiere? Pasó el tiempo, estaban platicando, pasan las horas y ya más tarde se encontraban pues platicando, poniéndose al día de muchas cosas, cuando nuevamente tocan el tema de Chabelita, de la mujer que había fallecido. Pero notaron algo muy raro. Mientras Linda, la hermana de Chabelita, hablaba de su hermana, en la sala donde estaban platicando había un cuadro en la pared con el rostro de Chabelita, y notaron que el cuadro se empezó a mover. Algo normal, sí, si hubiera una corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, y notaron, o sea, de verdad, delante de Ruth, de la tía Linda y de sus hijos, el cuadro se estaba moviendo. Se quedan mirando entre ellos, un poquito incrédulos, y se levanta Ruth, dice: tía, deme un momento. Fue por una vela, la prende, dice: pues por si acaso le prendemos una velita a mi mamá, por respeto, ¿no? Estamos hablando de ella, bueno, como tú quieras.
Siguieron hablando, siguieron platicando, pero sí notaron ellos prácticamente por qué se estaría moviendo un cuadro. Llegó la hora de ir a dormir, cenaron, se prepararon, fueron a alistarse para ir a dormir. Y pues la tía Linda ya estaba en su cuarto. Y ya todo estaba apagado, ya todo estaba listo para ir a descansar. Cuando Ruth se levanta de su cama, porque empezó a escuchar un ruido en la sala. Cuando ella se levanta y camina hacia la sala, se da cuenta, la sala estaba completamente oscura, solamente alumbraba la luz de la vela que había puesta. Okay. Cuando se da cuenta, amigo, de que el ruido que se producía o que escuchaba era el sonido del cuadro, que no dejaba de moverse. Y se escuchaba el ruido pues de la madera del marco pues frotando la pared. Ella se saca de onda y cuando se da cuenta, la tía Linda también sale de su cuarto porque escucha el ruido y todos salen de sus cuartos y se quedan viendo todos cómo el cuadro se movía. Cuando de repente, como que el clavo que sostenía este cuadro, se cae y se cae este cuadro encima de la vela, apagando la vela. Y fue entonces cuando delante de estas 4 personas, que era Ruth, la tía Linda y sus 2 hijos, escucharon una voz tan audible. Y digo audible porque a veces parece que escuchamos algo y no, fue una voz tan nítida diciendo: lárgate de mi casa, deja en paz a mis hijos. En ese momento, pues Ruth escuchó la voz de su mamá y dijo: mamá, pero o sea, con ganas de llorar, mamá. Y uno de los hijos de Ruth describe que en medio de la oscuridad, porque estaba completamente oscura la sala, solamente entraba un poquito de luz por una de las ventanas, luz de la calle, vieron una quinta silueta entre ellos. Estaba ahí. Y dice: mi mamá no paraba de llorar. Mi hermana tenía miedo, dice, y el hijo de Ruth se fue a buscar una lámpara de mano, corriendo a otro cuarto en medio de la oscuridad, y desde lejos la enciende. Y delante de todos, amigo, todos vieron cómo la tía Linda estaba sentada en un sillón, con su rostro hacia arriba, pero con la boca abierta, pero como que hacía ruido como de... Y ven la silueta extra arriba de ella, como que la estaba ahorcando. En ese momento se empieza a sentir una sensación de miedo en toda la sala y colapsa la lámpara, dejándolos otra vez a oscuras. Y todos empiezan a gritar: ¿qué está pasando? La tía no reaccionaba. Después de un rato se dan cuenta como que la luz regresa. El cuadro que se había caído cayó en el piso, pero por el fuego se hizo una mancha, deteriorando el rostro. Y nadie sabía qué estaba pasando. Nadie sabía qué estaba sucediendo. La tía Linda regresa y, muy molesta, entra a su habitación y saca nuevamente sus maletas. Esto ya era de madrugada. Y dijo: yo me largo de aquí. Se fue. La familia no entendió qué sucedió, pero era más que claro la manifestación que estaba pasando y que pasó delante de los ojos de todos. Pero no sé, como que había confusión. A los pocos días llega de visita el tío Osvaldo, que es otro hermano, y en la plática Ruth le cuenta lo que sucedió. Oiga, tío, fíjese que pasó esto. Desde que mi tía llegó, se zorrajó la puerta casi en su cara y yo juro haber escuchado y haber visto a mi madre. Y el tío Osvaldo le dice: hija, y lo voy a leer textualmente, dice: tu mamá, Chabelita y Linda, no se llevaban bien. Si yo soy testigo de que tu tía Linda, desde que era muy joven, siempre recurrió a la brujería. Y desde que su madre le heredó a tu mamá gran parte de los terrenos,
Linda siempre estuvo detrás de eso, siempre estuvo en conflicto con tu mamá y siempre buscó brujería para dañar a tu mamá. Ruth escucha esto, dice, entonces, ¿le quiso hacer daño a mi mamá? Sí. Pero Ruth no lo comprendía porque ella dice, es que esta tía nunca nos trató mal. Siempre nos llegaba, nos traía regalos. Y no se creyó el cuento que le dio su tío, a pesar de que él le dijo, yo fui testigo de esto. Hasta que en una ocasión, pasan los años, la tía Linda fallece y llegó Día de Muertos. Y dice, yo en mi casa, dice Ruth, hice mi altar y puse la fotografía de mi madre, de Chabelita, y de mi tía a un lado. Amaneció un día y el cuadro de mi tía Linda estaba en el piso. Okay. Entonces entendí que efectivamente esa mujer tenía otro tipo de intención en mi familia. Pero lo sorprendente es ver cómo los cuadros podían causar un movimiento de la nada. O sea, una energía los manipulaba prácticamente. Eso es interesante. Yo lo vi hace mucho tiempo con unos cuadros que yo tenía. La gente de Extranormal, de que tenga mucho tiempo siguiendo el proyecto, en los primeros episodios yo tenía unos 2 cuadros colgados que después de que unas personas entraran a ese estudio, que era mi casa prácticamente, casa de todos, cuando una vez se hizo una oración de liberación ahí, porque se tuvo que hacer delante de la persona que estaba orando, de mi esposa y pues mía, vimos cómo los cuadros como que se jugueteaban. Entonces yo recordé mucho eso. Eventualmente en ese entonces no tenía nada de conocimiento, terminé quemando los cuadros, pero fue impresionante volver a recordar eso ahora en otra historia. Claro. Fíjate que yo creo que a más de uno nos ha pasado, porque a mí me pasó con un mural. Ajá. En una localidad a la que fui, y había un mural que era muy aterrador. A mí me causaba mucha sensación, incluso me causaba como malestar en el estómago, se me revolvía, me sentía mal y yo no podía ver ese mural porque me causaba incluso miedo. Uh-huh. Con el paso del tiempo le fui preguntando, ese mural ahora ya no está. Okay. Pero le pregunté a diferentes personas, oye, ¿alguna vez viste tal mural? Ah, sí, aquel mural, que la misma sensación. Provocaba algo en la gente. Provocaba algo en la gente. Entonces yo, volviendo y retomando la historia, esto pasa, ¿no? Porque sobrepasa incluso la sensación, cobró vida. Sí. ¿No? O sea, se manifestó fuertísimo. ¿Qué forma, no? En cómo se puede llegar a manifestar. Bueno, en el caso, la maldad, pero también la intención de la gente que ya no está viva. Al decir, deja en paz a mi familia y buscar manipular, sobre todo los cuadros de la casa, ¿no? El cuadro de ella, para dar el mensaje. Esta historia que me acabas de contar me recuerda al siguiente relato. Ok. Este relato se llama Isidoro. Ok. Y ahora vamos a saber por qué. Quiero iniciar hablando de Martín. Martín era una persona que había heredado una casa. Uh-huh. Heredó una casa ya vieja, un tanto abandonada, descuidada, pero a fin de cuentas, herencia. Decidió mudarse de la casa donde estaba anteriormente y habitar la casa que había sido heredada. Dijo, con el paso del tiempo iba a meterle, a darle sus ajustes, sus retoques, algunas puertas caídas, algunas ventanitas que rechinaban en la noche, que daban esta sensación hasta cierto punto de algo un poquito tenebroso, pero algo nada, tétrico, ¿no? Tétrico, pero nada fuera de que no se pudiera solucionar. Algo que tú dices, bueno, ese rechinido fue la ventana. Con el paso del tiempo, ya un poquito mejorada la casa, decide anunciarla en una de estas aplicaciones donde puedes rentar espacios por días, meses incluso, ¿no? Y llegan unos nuevos inquilinos a rentar una de las habitaciones, que aunque la casa no era muy grande, sí tenía unas cuantas habitaciones, incluso su bodega, su sótano. Y llegan unas personas a rentar con él, David y Sandra.
Al principio ellos también estaban un poco desconcertados, quizá porque la casa sí se veía un tanto ya no descuidada como al principio, pero seguía teniendo sus detallitos. Ajá. Pero pues por el precio de la venta decidieron quedarse. Y compartir, tenía espacios compartidos. Ok. La cocina, la sala, Sí. eran espacios que compartían. Un día Martín estaba haciendo limpieza, porque él se encargaba de la limpieza general de la casa, y decidió llevar varias cosas que ya no ocupaba al sótano. El sótano era pues un cuarto frío, un tanto oscuro, y con un montón de antigüedades y cosas que normalmente uno ya no ocupa y las dejamos en el sótano. Decidió hacer limpieza, pero mientras acomodaba las cosas que había sacado de la casa para tener más espacio, en un estante logró ver que había un cuadro. Pero este cuadro estaba como emplayado, o sea, envuelto como en plástico. Ajá. Como si alguien hubiese decidido guardarlo. Ok. Le llamó mucho la atención, entonces decidió desenvolver este cuadro, sacarlo, y cuando lo vio se dio cuenta que era su bisabuelo, Isidoro, como el nombre de nuestra historia. Isidoro era su bisabuelo y era el que había sido el propietario principal de esa casa. De esa casa. A decir, el cuadro no era un cuadro pequeño, era un cuadro bastante grande. Como los de antes. Como los de antes, de esos Sí. que, bueno, tienen cierta medida. Retrato. Un retrato gigante. Y a Martín le pareció muy bien pegar o colgar ese cuadro en la sala. Claro. Dice, es mi bisabuelo Sí. y creo que es una buena forma de honrar su memoria. Para esto Sandra y David, los inquilinos, no estaban tan convencidos. Porque Isidoro, el bisabuelo, era de estos abuelitos de antaño, con rostro duro, con un semblante bien marcado, con esta mirada que tenían los abuelos de antes, Sí. que te miraban con fuerza, ¿no? Que imponían. Entonces, ese rostro retratado ahora en ese tamaño, pegado o colgado en la sala, pues le causaba incomodidad a los David. inquilinos. Sí, a David y a Sandra. No se sentían cómodos. Decidieron dejar pasar. Bueno, a fin de cuentas es su casa. Sí. Una noche Martín decide ir a acostarse y mientras estaba en cama quedó dormido. Esa noche soñó que lo visitaba su abuelo, su bisabuelo Isidoro, y le decía con una voz muy imponente y muy fuerte: Martín, ¿qué hacen estos en mi casa? Híjole. Y Martín se despierta asustado en la madrugada. Sí. Dice, oye, ¿qué es esto, no? Estoy soñando con mi bisabuelo. Bueno, un sueño cualquiera. Decide seguir durmiendo, seguir descansando. Pasa el tiempo, un par de días, no muchos, y entonces vuelve a soñar, pero esta vez más intenso. Ok. Siente que alguien se le posa encima, lo agarra de aquí, de la camisa o de la playera, la pijama, y le dice, ¿qué hacen estos en mi casa? Qué fuerte. Para esto Martín ya no tenía paz, ya no dormía, y un día, haciendo limpieza nuevamente, esta vez en la cocina, ve que pasa una silueta. Y vuelve a pasar otra silueta. Y entonces él decide ir a ver. Era su bisabuelo, que se le había aparecido como si fuese en persona. Y le dice, Martín, ¿qué hacen estos en mi casa? Quiero que se vayan. Si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Uy. Para eso Martín no sabía qué hacer. Sí, claro. Digo, a cualquiera de nosotros no hubiésemos sabido tampoco cómo actuar. O sea, yo puedo estar viendo algo como esto y pensar que simplemente es un producto de mi imaginación. ¿Y qué tal y no? ¿Qué tal y sí es real lo que estoy viendo? Martín dice, esta noche les voy a avisar. Esta noche les voy a decir que se vayan porque yo no puedo seguir con esto. Yo no puedo seguir que mi bisabuelo venga a visitarme, pero cada vez es más agresivo conmigo. Cada vez yo siento que me está atacando a mí. Dice, esta noche se los voy a decir.
Llega la noche y se le presenta nuevamente el bisabuelo en la cama a Martín. Y le dice: Martín, no quiero a estas personas en mi casa. ¿Se los dices tú o se los digo yo? Ya estoy harto. Se los voy a decir yo mismo. Entonces el bisabuelo sale de la habitación de Martín y se acerca a la habitación de David y Sandra. Ajá. Martín, al darse cuenta, se levanta inmediatamente y va corriendo hacia la habitación donde se encontraba David y Sandra, y ve cómo el abuelo se sube a la cama, salta encima de Martín y traía un objeto punzocortante en su mano. Lo más aterrador, Paco, es que vio cómo lo tomó en la mano y empezó... ¿Qué cosa? A mandarlo al otro mundo. Sí. Empezó a ejecutarlo, accionarlo en el cuerpo de David. Sandra pegó un grito escalofriante y dijo: nos largamos de aquí. Agarramos y se empezó a hacer sus maletas y nos vamos de aquí. ¿Pero sí le hizo un daño en la vida real? Aquí va. Martín, que estaba viendo de lejos, le dice: ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Dice: ¿a poco no te diste cuenta, Martín? Acabas de hacerle daño a mi novio David. O sea, era él. Era Martín el que había estado encima de David presionando este objeto contra su cuerpo. Martín reacciona y está lleno de sangre. O sea, él fue como el medio. Así es. Pero él al principio lo estaba viendo como un expectante. Como si estuviera viendo de fuera. Ajá. Exactamente. O sea, que se acabó con su vida. No. Afortunadamente David pudo levantarse, tomó sus cosas y le dijo: voy a presentar cargos contra ti. Y espero nunca más volver a verte. No inventes. Jamás pensé que el medio hubiera sido su propio bisnieto. O sea, de la nada prestar el cuerpo, pero como él, o sea, terminó reaccionando cuando ya, digo, lo que le pasa a mucha gente que comete este tipo de actos, y cuando ya está hecho, cuando ya está consumado, como que ¿yo qué hice, no? Claro. O sea, de espantado viendo sus manos manchadas. Qué fuerte, amigo. Hay cosas que definitivamente en esta vida no tienen explicación. Aún intentando entender el fenómeno paranormal es un poco complicado. Y recuerdo mucho una historia que se llama La Cabaña. A ver, muchas personas, yo creo que de los que escuchamos este episodio, nos gusta mucho el tema de ir a acampar a una montaña, a los cerros. A mí me fascina, aunque haya brujas y duendes, me encanta ir a esos lugares. Son muy fríos. Hay unas vistas en el cielo hermosas de noche, o sea, se ven bien chulo todo. Pero suelen ser lugares, amigo, desgraciadamente debo decirlo, son hermosos, son lindos. Te desconectas, estás en medio de la naturaleza, pero esa es la bronca. Estar en medio de la naturaleza es estar en medio de la naturaleza. Sí, tiene lo suyo. Y eso implica en medio de elementales, en medio de un montón de cosas. Y digo, está bien para quienes lo disfrutamos, siempre y cuando no te metas con ellos, seas respetuoso y ese tipo de cosas. Pero en esta historia, 5 amigos, del cual solamente te voy a hablar de 2, que es Fernando y es Josué. Los otros 3 no tienen tanto protagonismo. Pero los 5 se ponen de acuerdo para irse un fin de semana, pues, a descansar. Ya eran personas que trabajaban, eran amigos y pues que querían irse, pues, al estar solteros, a disfrutar ellos, porque también les gustaba un poquito el misterio. Entonces vieron ahí en internet unas cabañas que estaban a unas horas subiendo unos cerros, y pues el lugar es bonito, ¿no? Se había puesto de acuerdo para ir a pescar, para salir a explorar, hacer senderismo. Entonces el fin de semana era perfecto para ir a este lugar. Ellos llegan y rentan una cabaña, la más grande, para que cada quien tuviera pues el espacio apropiado, ¿no? Al llegar dice que los trataron muy bien, estaba bastante bien. La persona que atendía este lugar
Ya era una persona que llevaba años trabajando pues para los dueños de las cabañas, sobre todo la principal, ¿no? Que era la más grande. Y dice, nos trataron muy bien, nos ofrecieron comida, todas las comodidades. Cuando entramos a nuestra cabaña, notaron algo bien curioso, dice, sobre todo Josué, que es el protagonista principal de esta historia. A mí me tocó dormir con Fernando, y cuando entramos a la habitación, noté algo bien raro. Era curioso porque entrando a la habitación, lo primero que vi fue un cuadro enorme. Okay. Era una fotografía, dice, bien vieja, como de los años 30, 40, algo así. Ya estaba muy borrosa, donde el rostro como que... el rostro de las personas ya está distorsionado por lo vieja que está. Pero me atrapó la imagen, porque estaba muy bonita, pero noté que en la imagen era una cabaña muy parecida a donde estábamos, y en el frente estaba una familia, papá, mamá y un pequeño. Me quedé mirando ese cuadro, esa fotografía, y noté que era la misma cabaña donde estábamos. Wow. Y le dije a Fernando, oye, fíjate, se parece bastante, o sea, el lugar se parece en todo. Dice, sí, ¿verdad? Qué curioso. Y está la familia. Y pues ellos llegaron, instalaron y se estaban preparando para esa misma noche salir a hacer senderismo, a explorar, a investigar. Pero se toparon con el señor que les rentó, y pues la verdad Josué traía la duda de, oye, el cuadro que está en mi cuarto, cuéntame un poquito acerca de él, se parece mucho a la cabaña. Y este señor le dice, sí, de hecho fue la primera familia de mis patrones. Ellos fundaron este lugar y ellos hicieron esa cabaña, la primera cabaña donde ellos vivieron, y de ahí hicieron más cabañas. Fueron los primeritos. Entonces dejamos ese cuadro en el cuarto donde ellos dormían para honrar su memoria. Espero no les moleste. No, para nada. O sea, pues sí, tenía unos rostros extraños, pero pues compartían cuarto, entonces no pasaba nada. Se fueron a investigar en el bosque, fueron a buscar algunas leñas, también hicieron unas carnitas asadas allá afuera, ¿no? Y a la hora de dormir, dice Josué en su relato, Paco, llego a la habitación, ya se me había olvidado, pero nuevamente veo el cuadro y me quedo como tonto mirándolo. Pero esta vez noté algo bien raro. Yo juro por mi vida que el cuadro que vi era la cabaña, los tres miembros de la familia, pero en esta vez una luz de una ventana estaba encendida. Y yo juro que ninguna luz de ninguna ventana del cuadro estaba encendida. O sea, todo estaba normal, estaba todo apagado. Y cuando llego veo el cuadro diferente, había una luz prendida. Y le digo a mi amigo, a Fernando, que ya estaba entre dormido, oye, bro, despierta. ¿Ya viste el cuadro? Dice, ya vas tú otra vez. Duérmete, ya es tarde. Amigo, hay una luz que no estaba encendida en el cuadro. Y este tipo, pues ya un poquito entre sarcasmo, dice, sí, amigo, seguramente una luz de una foto se prendió. Por favor, duérmete. Claro. Pues él escucha eso, dice, pues no le voy a decir nada. Pero sí se le hizo muy raro, porque dice, yo juraría que esa luz no estaba. Pero bueno, todos se durmieron, dice, yo me quedé acostado pensando, no podía dormir. Y en eso, pues me dieron como ganas de ir al baño, y aproveché para ir a la cocina, servir un vaso con agua, llevármela al cuarto, y me fui. No me demoré. Y ya de regreso, no pude evitarlo. Ya era muy tarde. Y nuevamente prendo el flash, dice, de mi teléfono, y hago para alumbrar. Y oh, sorpresa. De verdad lo que voy a decir es totalmente increíble. Pero increíble porque de neta cuesta mucho creerlo. Dice Josué que cuando se queda mirando al cuadro, no había ningún miembro de la familia afuera, como inicialmente estaba el esposo, la esposa y el niño. No había nadie, estaba la pura cabaña, pero se veía como muy sombría,
como que la foto inicial era en un día soleado, bonito. El cuadro se veía como en una escena como de penumbra, como de oscuridad, y no había nadie. Y te juro por Dios que la luz que estaba encendida se prendía y se apagaba. Ok. Se prendía y se apagaba. Dice, Paco, te voy a ser honesto. De repente me gustaba echarme mi porrito, vamos a llamarle así. Pero ese día yo no había hecho nada. Nada. Y me quedé impactado viendo cómo esa luz prendía y apagaba. Y yo sin poder, o sea, fue como una impresión tan fuerte que no podía dejar de mirar, pero no podía moverse al mismo tiempo. Ok. Veo como si fuera una película, cómo se abre la puerta principal de la cabaña y sale el padre de familia y va caminando y veo que se dirige hacia mí y me dice unas palabras que jamás se me van a olvidar. ¿Has visto a mi hijo? Yo no sabía qué estaba sucediendo y me volví a decir, ¿has visto a mi hijo? Y yo sin poder hablar, yo estaba mudo, estaba impresionado, estaba paralizado. Yo en un momento me agarró un ataque de tos, dice Josué, que empecé yo a ahogarme y sentía que me iba a caer y traté de hacer todo el ruido posible con las manos, de golpear las paredes para que mis compañeros despertaran. No despertaron. En ese momento, cuando reacciono, ya había amanecido. Yo estaba en mi cama, pero tenía el rostro mojado. O sea, como que me hicieron una broma, pero estaba en mi cama. Yo lo último que recuerdo fue que me caí en el piso, viendo el cuadro. ¿Cómo llegué a mi cama? Lo que vi, lo soñé, no sé, o sea, era todo muy confuso. Parecía que lo había soñado, pero no, espérate. Recuerdo muy bien lo que vi, lo que escuché. Él, por pena, si tú lo quieres ver así, porque ya sus compañeros habían notado que él tenía un interés por el cuadro, dijo, no voy a decir nada. Pero en la primera oportunidad que yo tenga, voy a hablar con el encargado de esas cabañas. Y a las horas, lo jala en privado. Dice, señor, quiero hablar con usted. Yo sé que lo que le voy a contar no es creíble, pero por favor trate de escucharme. Anoche pasó esto. Y le empezó a decir. Vi como del cuadro no había nadie, como ese cuadro tenía algo. Dice, yo pensé que había sido un sueño y que este señor me iba a decir lo que sea, menos lo que me dijo. Ese señor me dice, ¿qué más pasó? Como que él ya sabía algo. Claro. Le dije, señor, cuénteme, por favor, porque estoy al borde de la locura. Estoy seguro que lo que vi fue real. Y este señor solamente me dice, mijo, te voy a decir una cosa. En la vida las cosas pasan por algo. Ese niño que está en el cuadro, falleció a esa misma edad. Cuando los patrones estaban haciendo las cabañas, hay veces el lago se rió. Ellos descuidaron a su hijo por un tiempecito. No lo encontraron y empezaron a buscarlo por todo el lugar y no encontraron al niño. Hasta después de unos días, el cuerpo del pequeño estaba flotando a las orillas del río. Wow. Se había ahogado. Pero este señor, después de esa gran pérdida, quedó tan, o sea, los dos, el padre y la madre, quedaron tan dañados que ellos detuvieron la construcción de estas cabañas. Fueron sus demás hijos quienes siguieron haciendo este lugar lo que es hoy. Y por eso guardamos ese cuadro. Wow. Yo no dudo lo que tú viste con ese cuadro, con esa fotografía. Y esta persona me dice al final, se lo conté a mis amigos, no me creyeron. Pero hasta el día de hoy, Paco, no se me olvida cómo una fotografía me habló preguntándome por su hijo. Esa historia
está fuerte. Sí. Una cosa es lo que hablábamos al principio, que una imagen te cause sensaciones. Ujú. Pero que una foto te hable, que una foto cobre vida, se mueva, se manipule a sí misma, como lo que mencionabas de la luz titilante, sin efecto, sin ningún efecto de estupefaciente encima, eso no es normal. No sé, yo creo en las energías, ya digo, creo en muchas cosas. Me reservo para unas cuantas. Pero cuando recordamos que el verdadero fenómeno paranormal no tiene lógica ni coherencia, todo es posible. Totalmente. Todo es posible. Y esta historia que tú nos acabas de contar tiene un tanto de conexión con el relato que sigue. Ok. Este relato se llama La Española. Y de verdad que a mí me causó cierta intriga porque me recordó a una historia que vivió un amigo Sí. hace un par de años. Y es la historia de Fabiola y su esposo Adrián. Adrián y Fabiola eran personas que vivían fascinados con la época colonial. Le gustaba mucho los adornos coloniales, barrocos, de ese estilo de temporada. Y pues decidieron adornar su casa con ese estilo. Llamativo, cuadros, muebles, sillones. Antiguo. Todo parecía antiguo y colonial. Nada fuera de lo común. Eso era algo normal para ellos hasta que llegó su hijo, Emilio. Uh-huh. Emilio fue recibido de forma muy alegre, hicieron una fiesta, todos muy felices porque era el primer hijo, Ok. ¿no? El primogénito de la familia. Y pues la vida transcurría de manera normal para Adrián y para Fabiola, hasta que un día Fabiola le llamó la atención mientras ella sacudía algunos muebles de la sala, que Emilio el niño estaba como que sonriendo, las risas de un bebé. Uh-huh. Y escuchaba murmullos. Y ella dice, ha de ser Adrián que está jugando con el niño. Bueno, de reojo se asoma a la cocina, pero se da cuenta que no era Adrián. Parecía una mujer la que estaba cargando a su bebé. No le tomó importancia, como yo creo que muchos de nosotros a veces vemos como que vi una sombra, pero después, bueno, ha de ser cualquier otra cosa. Sigue limpiando. Y en eso, su esposo, Adrián, entra por otra puerta. Entonces Fabiola se queda sorprendida y le dice, oye, ¿que no estabas con el bebé en la cocina? Escuché que le estabas hablando mucho. Yo acabo de entrar. Pensó que era él. Pensó que era Adrián. Entonces, ¿quién está con el bebé? Cuando se asoman, no había nadie. Bueno, a lo mejor vi algo. Me lo imaginé. Pasan los días y Fabiola vuelve a ver. Por reojo, se asoma por la cocina y ve nuevamente por la puerta Uh-huh. que estaba una mano cargando al bebé y dándole biberón al bebé. Entonces ella, con lo que había visto antes, no se quedó con la duda y se asomó. Entonces vio nuevamente a la mujer. Y dice Fabiola que era una mujer con cabello largo, oscuro, delgada, un tanto pálida, pero que tenía una apariencia bastante diferente a lo normal. Se veía como si fuese una persona de hace muchos años. Ok, ¿y estaba cargando al bebé? Y estaba cargando al bebé. Se asusta, pega un grito y le dice, Adrián, ven a ver. Cuando Adrián llega, ya no había nadie. El niño estaba en su cuna, el biberón estaba ahí y no había nadie. Tercera vez que Fabiola va al cuarto donde solía dormir Emilio. Digo, voy a darle de comer, voy a cantarle su canción de cuna para que duerma tranquilo.
y nuevamente ve a esta mujer cargando a su hijo. Curioso, porque esta vez la mujer volteó el rostro, la miró a los ojos y le dijo: me voy a llevar a tu hijo. Uy, no. Fabiola lo que hizo fue gritar, dice: lárgate de mi casa o llamo a la policía. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque no te conozco, no te he visto, lárgate de mi casa. Y la mujer simplemente sonrió y le dijo: llevo aquí mucho tiempo. O sea, ¿era como una persona real, física? O sea, no como algo fantasmagórico, no lo sé. No, ella la veía como una persona física, tan física que podía cargar al bebé. Ok. Entonces Fabiola se espanta, le dice: Adrián, ven, Adrián. Y en esta ocasión, porque Fabiola pensaba que a lo mejor podían ser sus alucinaciones, entra Adrián y dice: ¿qué estaba sucediendo? Y Adrián también vio a la mujer. Ok. Con el bebé en sus manos, dándole biberón, y le dice: me voy a llevar a tu hijo. Adrián y Fabiola no podían seguir con esta situación, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y esta historia, lo que me llama la atención es que la mujer era de uno de los cuadros que tenían colgados en su sala. Ok, o sea, le hallaron el parecido, o sea, conectaron con que era ella. Tenían la imagen de una mujer española de la época barroca colgado en su sala. Y como a ellos les gustaba todo lo colonial, colgaron esa figura. Pues esa mujer era la que se aparecía en la casa y quería llevarse al hijo, a Emilio. Para esto Adrián toma valor y le pregunta: ¿por qué te quieres llevar a mi hijo? ¿Qué te hicimos nosotros? Simplemente quiero hacer con él lo que hicieron con el mío. Para terminar esta historia, quiero decirte que Adrián, Fabiola y Emilio tuvieron que abandonar la casa. No pudieron. Pero no pasó nada. No pasó nada. Okay. Afortunadamente. Pero no sabemos si ese cuadro sigue ahí. Si sigue viendo esta manifestación. O si alguien no lo tiene en su casa. O si alguien lo tiene en su casa. Uy, qué fuerte, amigo. Digo, yo comparto mucho a mí me gusta mucho el tema medieval. Pero yo creo que la intuición nunca nos miente. Cuando tú sientes esa mala vibra, algo que no va acorde a algo que se siente que no está bien, yo creo que hay que obedecer a ese sexto sentido y pues tratar de, no sé, ¿no? De tratar de ignorarlo sería lo peor. No, hay que tomar acción, hay que hacer algo, porque por algo nuestro espíritu nos está avisando, o como le quieras llamar, Dios, el universo te está diciendo: eso parece que es peligroso o parece que no está bien, aléjate. Pero imagínate que llegaran a la conclusión de que era la mujer de uno de los cuadros que tenían. Qué impresionante. ¿Y qué habrá pasado esa mujer en esos años, en su realidad, cuando ella estaba viva? Lo que descubrieron ellos después, que hicieron un poco de investigaciones referente al cuadro, porque no hay mucha información, es que a la mujer le secuestraron al niño. Ok. Perdón por la palabra. No. Es que a la mujer le sustrajeron a su hijo y desafortunadamente lo privaron de la vida. Uy, Dios. Qué fuerte. Qué horrible, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, cuando metemos en las historias a un pequeño, ya la historia toma un giro totalmente ácido. A mí ya como que o no sé, pasa algo, pero qué forma tan siniestra de terminar este episodio, amigo. ¿Cómo te la pasaste? Fíjate que interesante, ¿no? Yo te mencionaba al principio que esta historia me recuerda a lo que me contó un amigo muy cercano, que él una noche estaba en su cama. Casualmente él tenía un cuadro, porque él se dedicaba a fabricar cuadros y normalmente descargaba imágenes de internet, los imprimía y los pegaba. Una noche acababa de terminar de hacer sus cuadros, pero tenía el cuadro de una mujer en su habitación.
Son las horas de la madrugada, él está muy cansado, dormido, y siente que alguien se sienta en su cama. O sea, se hunde el colchón. Ajá. Y él piensa que es alguno de sus compañeros que le está haciendo una broma o alguien más. Y siente que le toman la pierna y lo mueven. Y él dice, espérate, pero sin abrir los ojos. Y lo vuelven a mover. Espérate. Entonces cuando se levanta, era una mujer con el cabello largo, pálida, sentada en su colchón. No inventes. Por eso me acordé muchísimo cuando estaba leyendo el relato. Mi amigo se espantó, o sea, se espantó, prendió las luces, no había nadie. Claro. Y el lugar donde vivía era un lugar que estaba casi en medio de un campo y la casa era única, ¿no? Entonces, si la historia está es porque posiblemente pasó. No, claro, yo siempre he dicho que toda historia o incluso toda leyenda tiene un origen. Claro. Hay un hecho real que inspira esa leyenda, esa historia por el cual todo se ha inspirado. Siempre hay algo real en cada historia que está ahí y que se va repitiendo en cada una de todas las historias que llegan, que se escuchan, que se cuentan. Y lo peor, que tú y habla a la audiencia, no seas quien se convierta en un protagonista de una de estas historias. Amigo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales? Claro que sí. Rush Podcast en YouTube. Igual en Instagram. Israel Cruz en Facebook. Y aprovecho, Paco, para felicitarte por el 1,000,000 de suscriptores. Hombre, gracias. Ya tiene un ratito, pero dan muchas felicidades por todo esto. Y que los éxitos sigan. Gracias, hermano. Por invitarme. Gracias, hermano. Gracias, familia. A todos los que llegan al final les mando un fuerte abrazo y ya saben que nos vemos aquí en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye.